Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarme nuevamente el día de hoy. Y bueno, después de algunas piruetas, espero que sea una mejor transmisión que las dos anteriores, creo que sí. Y bueno, pues para las mamás que no estuvieron por aquí ayer, las mamás, las abuelas, las bisabuelas, un fuerte abrazo, mis mejores deseos. Sé que las cosas no han sido fáciles, sé que las cosas han sido complicadas en general para todos. Todos traemos una situación adversa en este momento y pues tenemos que tratar de enfrentar una pandemia de la mejor manera, de tal suerte que pues va ese abrazo solidario y pues la espera, la confianza de que esto dure lo menos posible, de que esto se convierta rápidamente en una situación controlada y controlable. No parece, no parece, tenemos que ser muy honestos con lo que está pasando en el mundo. La verdad es que por más que se dice que la curva se va aplanando en algunos lugares, no, la verdad es que se está abriendo más bien porque la economía está entrando en una etapa muy complicada. Quédense porque les tengo algunos temas que van a ser de mucho interés, de mucha importancia. La invitación es para que como de costumbre, si les gusta, quédense, inviten a otros, replíquenla. La verdad es que vamos a tener muchos temas muy interesantes porque pasaron hoy cosas trascendentales para la vida nacional, como lo de Baja California, creo que es un tema muy importante. La otra, pues finalmente, los militares, otra vez, a las calles. La Guardia Nacional, un fracaso frente a lo que se está registrando en este momento y de tal suerte aquello que prometió tanto López Obrador, que criticó tanto a los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, pues está decretando que a partir de mañana los militares vuelven a la escena, en la escena pública, porque pues no se puede ver de otra manera más de que fracasó la Guardia Nacional. Y bueno, pero sobre todas las cosas, a mí si algo me llega, me pega muy duro, es la parte de los niños en Nueva York. Están muriendo niños, como les he comentado, producto de una rara situación que está predominando. Niños que empiezan con algunos problemas respiratorios, otros con problemas circulatorios, con inflamación, y que en un principio parece Kawasaki, luego parece que es COVID, y bueno, pues esto ya está aumentando. Hoy veía una nota que me impresionó, que en todo Estados Unidos hay más de 600,000 niños contagiados de COVID y pues una cantidad, a ver, no me crean, no me crean, no sé si 600,000 o 600, no creo que son 600, porque el número de muertos sí se ha incrementado lamentablemente de lo que está pasando y pues esta es una situación muy, muy penosa. Por otro lado, sigue la inconformidad de los médicos. Lo que hoy pretendió ser una disculpa del presidente de la República, la verdad fueron vueltas y vueltas. No hay una disculpa. Los médicos tienen toda la razón en estar indignados por la forma en que los trató el viernes pasado el presidente de la República y hoy que salga con que ni cuenta se había dado de que estaban enojados los médicos con él, ni siquiera se había percatado de todo esto. Por el amor de Dios, y tenemos todo el fin de semana escuchando a los médicos, sus asociaciones, a sus agrupaciones. Les voy a pasar mucha información que está sobre todo eso, por eso les digo, quédense porque vale mucho la pena lo que vamos a tratar a lo largo de la transmisión del día de hoy. Empiezo. Alicia Esther, buenas noches. Carolina Pérez Manrique, muy buenas noches. Célida Pérez Payán, gracias por estar en comunicación. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, muy buenas noches. Lucy Bustamante, buenas noches, ¿qué tal? Saludos a Eunice Contreras, Alejandra Naveja, Delma Ravelo Cuevas, Claudia Gabriela, ya lo saludé. Carmen Bustamante, saludos a Estados Unidos. Mari Carmen Torres, Marce Naveja, Natalia Naveja, Maciel. Carlos Raya. Carlos, qué gusto. Carlos es un extraordinario publicista. Carlos es un hombre que sabe muchísimo de cuestiones de redes sociales. Ha sido el responsable de la imagen en redes de gente como Alejandro Fernández, como es el responsable de las redes de don Vicente Fernández, de Diego Verdaguer. No sé si estoy incurriendo en algunas intimidades de tu empresa, pero Carlos tiene su agencia de publicidad en Guadalajara, es una estupenda agencia y él es un gran publicista con quien he tenido el privilegio de trabajar en algunas oportunidades, así que va el abrazo para mi amigo Carlos Raya. También saludos para José Allende,
para Carlos Guillermo Smite, Nena de la Torre, ya pasó el cumpleaños, Nena, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la mamá festejada doblemente? Y Gaby Moreno. Bueno, pues vámonos a los temas del día de hoy. Miren, yo he hecho críticas muy fuertes al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar. He hecho críticas muy, muy severas porque me parece que se ha equivocado en estar tan cerca del presidente de la República. En los últimos meses también debo reconocer que hubo un poquito de distanciamiento, que marcó algo de distancia. Pero hoy ha sido un día importante para la democracia de México. Hoy hay que marcarlo como un día trascendental por lo que hicieron los ministros de la Corte en el momento en que analizaron el proyecto que uno de los ministros, el ministro Franco, presentó para analizar la puerca, ¿se oye feo? Pues que se oiga feo la espantosa decisión del Congreso de Baja California, primero el panista, el Congreso panista de Baja California y después el de Morena, que aprobaron los dos que el periodo gubernamental del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pasara en lugar de 2 a 5 años. Una irregularidad por todas luces, se criticó mucho el tema y bueno, pues esto pasó por muchas instancias en Baja California, pasó como si nada, hasta que llegó a la Cortes donde teníamos la esperanza, teníamos la confianza de que se tomara en serio esta determinación, esta iniciativa que los legisladores bajacalifornianos causaron una pena absoluta. La verdad es que por eso el día de hoy se ha vestido de luces la Suprema Corte de Justicia con esta revisión que hicieron al tema. Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la llamada Ley Bonilla, por la que se amplió el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años, es inconstitucional. Al emitir sus intenciones de voto, los 11 ministros del Pleno coincidieron en que el Congreso de Baja California violó la Constitución Federal con la reforma a su Carta Magna local que modificó el mandato del gobernador Bonilla luego de que se realizó la elección. El asunto aún no ha sido votado, bueno, eso es cuando no había sido votado, pero finalmente se votó y se tomó una decisión. Realmente ha sido un momento muy importante para la democracia en México. A ver, yo hice un compromiso con ustedes hace 2 meses de estar todos los días mientras estuviéramos en el encierro, que yo estaría mientras esté en esas condiciones de no salir, estaré haciendo un trabajo periodístico y no ocuparme únicamente de la pandemia, sino de aquellos temas que fueran de interés. Hoy, por ejemplo, les puedo decir que va a haber béisbol de grandes ligas. Hoy se está ya prácticamente acordando la fecha de arranque del béisbol. Hay otros temas que les quiero tratar, lo que les decía con respecto del ejército, lo de los médicos. Entonces, mientras ustedes estén aquí presentes, mientras me estén siguiendo con estas oportunidades, me dará mucho gusto continuar con este esfuerzo que estamos haciendo ustedes y yo, porque ustedes también hacen un esfuerzo al participar, al tener estas aportaciones, al hacer comunidad, porque en muchas cosas las hacemos juntos. Hay oportunidades en las cuales podemos compartir y hacer llegar informaciones que luego son de vital importancia para nuestro ser y qué hacer. Por lo tanto, pues yo agradezco mucho que sigan al presente, que además esté creciendo y que tengamos una muy buena comunidad. Así que mientras esto siga, yo estaré adelante y les recuerdo, ahí están mis redes sociales, los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube. Hoy alimentamos algo más, creo que va entrando algo de información diferente a lo que les estoy proporcionando todos los días aquí por Facebook. También lo vamos a publicar aquí en Facebook. ¿Por qué? Pues porque hay personas que no se quieren suscribir. Bueno, y nosotros es todo el respeto. Quien quiera suscribirse, bueno, pues me dará mucho gusto. Y quienes no, pues les vamos a compartir materiales también por aquí. Así que les agradezco mucho el que nos estén acompañando. Maestro José Manuel Jurado, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, aprovechando que el maestro Jurado es un universitario, les recuerdo que la decisión del gobierno de Jalisco es que el ciclo escolar se va a terminar a distancia, que no van a regresar los niños a los colegios hasta a las escuelas hasta septiembre próximo. ¿Por qué? Pues porque se determina que la movilidad
de las escuelas es muy determinante en este tipo de situaciones y que necesitamos poner un freno. Ayer, la verdad, se portó mal mucha gente se portó mal en diferentes lugares del país, de Estados Unidos, porque siendo Día de las Madres no respetaron ni la distancia, hicieron reuniones y la verdad es que vimos un flujo vehicular en diferentes lugares del país. No fue de lo mejor y bueno, pues hoy hasta López Obrador dijo que si el ir abriendo, el ir levantando restricciones no da resultado, entonces van para atrás, atrás los fielders, porque no se puede avanzar de otra manera con una situación como la que estamos viviendo. Entonces, vuelvo al tema que estaba tratando con ustedes, que es el relativo a la determinación de la Corte de que se respete la Constitución y los tiempos para los cuales el gobernador de Baja California fue electo, que eran 2 años. ¿Cómo ganó? Se le ocurrió a Jaime Bonilla, que es un trácal, es un trans, lo siento mucho quien sea su simpatizante. Siempre lo hemos sabido, Jaime Bonilla es un tipo conocidísimo en Baja California. Así es la democracia. Lamentablemente, en la democracia se elige a veces de manera errónea, pero son los votos los que determinan. Y en el caso de los baja californianos lo iban a padecer por 5 años. Denle gracias a la Corte que tomaron esta determinación. Miren, les vamos a compartir la grabación del ministro Saldívar que le concedió una entrevista hoy a Joaquín López Dóriga en su programa de mediodía en Radio Fórmula. Y voy a compartirles aquí algunas partes nada más de estas declaraciones en las cuales hace en Radio Fórmula el ministro Saldívar y que creo que vale mucho la pena retomarlo porque pues creo que esto es de lo que se está dando información muy interesante. Les voy a compartir nada más un tramo pequeño de esto que ha dicho el ministro Saldívar, que ha sido muy importante. Hoy ante este caso político. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias. Aprecio mucho tus conceptos y coincido que hoy fue un gran día para la Corte, para la democracia, para el país. Se demuestra una vez más que frente a descalificaciones gratuitas y sin fundamento, la Corte sigue demostrando su independencia y su autonomía y que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos de todas y de todos. Bueno, la verdad es que gratuitos no fueron, ¿eh? La verdad es que hay que decirlo tal como fue. Esta entrevista de Joaquín López Dóriga es más larga, dura como unos 13 minutos y les vamos a compartir la grabación completa de esta entrevista que transmitió en Radio Fórmula el día de hoy. No, no fue gratuita, ministro, no. Usted fue al Palacio Nacional siendo dos poderes diferentes en los pocos días que tenía el presidente de la República. No, no, la verdad es que sí cometió errores. Hoy por eso le estamos reconociendo el paso que dio la Corte. ¿Por qué es tan importante lo que hoy tomó la Corte? Miren, la explicación es muy simple. Cuando la Corte toma una decisión, esta decisión causa estado, causa jurisprudencia. Por lo tanto, una decisión de este tipo, por la cual un gobernante amplía el periodo de su mandato, se podría prestar para que otros mandatarios hicieran lo propio. Ustedes lo saben, se ha comentado en muchas ocasiones, yo no lo creo, yo estoy, fíjense, a pesar de que no soy simpatizante de López Obrador, creo que finalmente, si Dios le da vida para llegar al 24, creo que López Obrador se irá. No dudo que quiera que su proyecto sobreviva y que él imponga a sus candidatos. Lo mismo han hecho por el PAN y lo mismo han hecho por el PRI otros presidentes. Han hecho cosas similares. A Fox no le salió bien, que era Krill su candidato, pero pues Calderón supo ganarse porque conocía mejor el partido y supo actuar mejor. En el caso del propio Calderón, quiso imponer al secretario de Hacienda y a Ernesto Cordero, y pues no, pues ganó Josefina Vázquez Mota y finalmente pues perdió.
ya las implicaciones que se hicieron, como ahora se hacen con López Obrador y Peña Nieto, yo no lo sé, esas son otras elucubraciones. En el caso de Peña Nieto, ahí sí, él logró colocar a José Antonio Meade, que era su candidato. Inicialmente hubiera sido Videgaray, pero Videgaray se fue desgastando paulatinamente y bueno, pues finalmente Meade quedó lejísimo, quedó en tercer lugar, sin posibilidades de triunfo, pero eso ya se veía venir. Bueno, no dudo que López Obrador en el 23, 24 esté pensando en alguien de su gusto, de su agrado, de su equipo, para que lo releve en el 24. Yo estoy entre quienes no creen que el presidente López Obrador esté pensando en eternizarse. Sin embargo, tratándose de un gobernador de su mismo partido, con esta decisión de alargar el mandato, que daba la impresión de que se estaba haciendo una búsqueda de este tipo para hacerlo como laboratorio. No lo sé. Estoy en las especulaciones que se han hecho alrededor de todo esto, alrededor de que si se eterniza López Obrador al estilo de Hugo Chávez, todo eso que se está manejando. Y bueno, si la Corte establecía estado y se tenían las condiciones para que alargara su periodo, su permanencia en la presidencia de la República, bueno, pues entonces ayudaba o ayudaría una decisión de este tipo. En el momento en que hoy el Pleno de la Corte no tenía que ser unánime, con 8 votos se pasaba la determinación a la iniciativa al proyecto que presentó el ministro Franco. Con 8 votos son 11 ministros, con 8 eran más que suficientes. Sin embargo, votaron por unanimidad y de esta forma se asegura que el gobernador del estado de Baja California estará nada más por 2 años, porque fue el periodo para el que fue electo. En la boleta, él argumentaba o pretextaba que la boleta no decía que era por 2 años, no, pero en la convocatoria sí. La convocatoria era precisa, clara, contundente, que era por 2 años únicamente. ¿Por qué por 2 años? Porque es el propósito de ajustar los tiempos a lo que pasa en el panorama nacional. Ya había sucedido lo mismo en Puebla, en Veracruz, fíjese en Veracruz, en donde un personaje como Miguel Ángel Yunes, de muy ángulos criticables, aguantó, fue gobernador nada más por 2 años y ahora está Cuitlagua García. Bueno, en el caso de Baja California, Jaime Bonilla buscó permanecer por 5 años y pues no le salió. Repito, el día de hoy para la democracia es realmente un día de fiesta, es un día que vale mucho la pena. No les voy a pasar nada con respecto a otra grabación que les vamos a compartir y que es la parte donde la secretaria de Gobernación ahora está manifestando su alegría, doña Olga Sánchez Cordero, con la determinación de la Corte y que la verdad se exhibió muy feo cuando fue a la toma de posesión y que pues de alguna manera quedó grabado que ella sí simpatizaba con que se ampliara el periodo y pues qué pena, ¿no? Porque Olga Sánchez Cordero, si algo fue ministra de la Corte y bueno, pues ante toda esta circunstancia así se presentó. Insisto, hoy es un día muy importante para la democracia de México y la Corte nos manda un mensaje de que sí puede ser un contrapeso al Ejecutivo. Eso nos quita un peso de encima y le da un gran valor la división de poderes. Porque si estamos viendo toda la semana pasada, acuérdense, los últimos 15 días, cómo estuvimos discutiendo el tema del decreto que el presidente envió para que le permitan modificar el presupuesto como le dé la gana, una tarea que es propia de la Cámara de Diputados. Lo estuvimos comentando con mucha insistencia diciendo, es que esto es en contra de uno de los poderes, es una invasión. A ver, el país está soportado en 3 poderes. El Ejecutivo, en donde se encuentra el presidente de la República, el Legislativo, en donde están las 2 cámaras, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y la tercera, el Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En eso está soportado el país, en eso está soportado el mando de la nación, en 3 poderes que son independientes, autónomos, con misiones completamente particulares. El presidente de la República no es el todólogo, El presidente de la República tiene una autoridad como el Ejecutivo que le corresponde ejecutar las acciones de gobierno.
Pero, por ejemplo, para que él ejecute tienen que otorgarle un presupuesto. Ese presupuesto se discute en la Cámara de Diputados. ¿Qué es la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados es la representación de nosotros, los ciudadanos. Es quien representa a cada uno de nosotros. Es la casa de los ciudadanos. Entonces, es cada diputado en su distrito tiene la representación de usted, aunque usted no hubiera votado por él asume su voto como propio para poder tomar decisiones en su nombre. Esa es la particularidad de la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, el Senado tiene una representación por estado, ¿sí? Son 2 senadores electos y uno más que es por representación. Y en el caso que todos los estados tienen esa particularidad en el Senado de la República. Así es como se divide el legislativo. Y el judicial, ya tienen ustedes la parte de que se cumplan las leyes como debe ser, que se cumpla la Constitución y las leyes que de ella demandan. Esa es la tarea de cada uno de los poderes. No somos como otros países, por ejemplo, la Gran Bretaña, en donde es un parlamento, en donde es una monarquía. La jefa de Estado es la reina. Hay un primer ministro que es electo por el partido que tiene la mayoría en el parlamento, ¿sí? De esta suerte, Boris Johnson es el primer ministro porque en el Parlamento su partido mayoritario lo eligió. Él es ratificado y va y presenta, por así decirle, sus respetos a la reina Isabel. Esa es la particularidad. En el caso, por ejemplo, Alemania es la canciller Angela Merkel, la máxima autoridad, pero también es un parlamento. Hay un presidente que tiene otro tipo de representaciones. No quiero meterme a dar una clase de ciencia política porque además ni siquiera soy especialista en la materia. Sé todo esto porque, bueno, pues es prácticamente de dominio público, es prácticamente de dominio común y quiero darles todo este rollazo que me ha aventado a lo largo de estos minutos en los que he estado platicándoles a ustedes, a lo largo de 21 minutos, porque es una decisión fundamental para nuestra democracia. Créanme que esto es muy importante, sobre todo ahora que andan esas voces por allí de que si tumban al presidente, de que si se buscan la manera de echar abajo a López Obrador. No, a mí no me gusta como presidente, no voté por él. Y les he dicho, yo tengo 20 años convencido de que López Obrador no debió ser presidente, pero ese es mi punto de vista. Y mi punto de vista también era respetar la voluntad de los ciudadanos. Y así como estoy convencido de que Felipe Calderón ganó por pocos votos en el 2006, así puedo decir que de manera contundente López Obrador ganó y que con votos llegó, con votos se va, así de simple, así es la democracia y por eso es lo que hay que estar estableciendo. Ayer todavía les recomendaba el capítulo 5 de la serie de The Crown en la temporada número 3 para que vieran este tipo de momentos en los cuales se puede replicar una situación de este tipo. Voy con más llamadas. Irene Alvarado, buenas noches, saludos. Saludos también Lourdes Barragán. Gracias por estar presente. Pepe Díaz de Serra, ¿cómo estás, Pepe? Muchos saludos. Marta Aceves, saludos también a Pepe por allá, Marta. Miriam Mendoza, muchos saludos. También para Jaime García Castro. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cayó la ley Bonilla, 1 a favor, dice Pepe Díaz de Serra. Así es, no cabe duda. Mili Naveja dice, y que sea por unanimidad, no deja lugar a ninguna duda. Felicidades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y miren que Mili trabaja en el judicial en el estado de Jalisco. Lourdes Barragán, Juan María, hurgando en Google, encontré un artículo del periódico El Clarín de Argentina de fecha 17 de abril del 2003 con información del coronavirus. ¿Sabe si es confiable ese medio? Sí, que el Clarín es el principal periódico de Argentina. Pero ahí te va, Lourdes. Hay diferentes cepas de coronavirus. Si tú te fijas, cuando se da la información se dice el SARS, es el SARS virus 2, que es el coronavirus 2, ¿sí? La anterior cepa fue la H1N1, la influenza, que nosotros en México fuimos el epicentro en el 2008. Entonces, esa es
la particularidad, así como se dan estos coronavirus, hay otras, ¿eh? Hay otras cepas que se van presentando. Mira, Lourdes, por eso Bill Gates en algún momento advirtió desde 2015 que tendríamos que estar preparados porque venía una pandemia, que se iba a incubar una pandemia de esta naturaleza. Lo estuvo insistiendo Bill Gates en muchos momentos con mucha insistencia y bueno, pues no le hicieron caso. Finalmente no se le hizo caso, pero esa es la particularidad. Sí, el Clarín de Argentina, a pesar de que la ahora vicepresidenta Cristina Fernández, cuando era presidenta, los golpeó durísimo. El Clarín es de los grandes periódicos, no solamente de Argentina, del continente. Es un muy buen periódico. Saludos Francisco Moreno, Joe Martínez, César Martínez, Juan Carlos Camacho, Vicente Herrera, Raúl Miranda, gracias por estarnos acompañando. Maru, Jaime, ¿cómo estás, Maru? Qué gusto que andes también desbalagándote por aquí. Diana Marcela Ramírez, ayer aquí les di el detalle, les di el informe de que Diana Marcela está asistiendo para aquellas personas que se encuentran en situación anímica difícil, para aquellas personas que necesitan orientar a sus niños en esta recta final y en el inicio de cursos. Aquí les dimos la información. Diana Marcela está apoyando online, porque pues no se puede en persona. Ella es una maestra de una larguísima trayectoria, sabe mucho en materia de trato con los niños, sabe mucho de esta materia, por lo tanto, les recomiendo, mándame nuevamente, Maru, los datos de Diana para compartirlos y decirles aquí dónde pueden buscarla. Y la verdad es que si ustedes necesitan ayuda de ser escuchados, de ser orientados, a veces es tan simple como yo le he preguntado a ella, en días pasados le preguntaba, oye, algunos secretos para los niños para que escriban mejor. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el niño se cansa muy rápido o no logra avanzar y me dio unos consejos muy padres, entonces creo que todo esto les puede ayudar bastante. Mario Ibarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Graciela Cebes, qué bueno que te desbalagas por acá, Graciela, muchísimas gracias. Rodolfo Ramos Orozco, Maga de Silva, muchas gracias, Maga, saludos hasta Tabasco. René Vázquez, Añese, ya se le extrañaba, Añese, muchísimas gracias por estar por aquí, parte del equipo de Century 21 Acierto, que siguen en actividad con la oficina cerrada, pero si acuérdense que si necesitan rentar, comprar o vender, pues allí tienen la disposición de todo ese equipo de Century 21 Acierto. Y yo le doy publicidad a quien me pide que los mencione porque estamos en un momento en que necesitamos unirnos todos para apoyarnos en este momento en que hay que salir adelante a los problemas que ya están presentes. Saludos Leti de la Vega, Delia María, saludos hasta Sinaloa, saludos Estela Barba también, Blanca Leticia López, muchísimos saludos, gracias a Ricardo Agundis, Carmen Abeja, también Romárico Velázquez, saludos hasta Nebraska, Mónica Cebes, Mónica, saludos también para ti. Carlos E. Martínez, José Rafael Cárdenas, Tete Audrey, muchísimas gracias. Dice Blanca Leticia, si lee en el líquido cloro, dice coronavirus, y creo tiene esa leyenda en ese químico desde como 30 años. Es por eso, Blanca Leticia, o sea, el coronavirus es un término que precisamente por eso la Organización Mundial de la Salud le bautizó como COVID-19. ¿Por qué? Porque se estaba prestando, como normalmente sucede con este tipo de virus, con este tipo de pandemias, a ubicar o a satanizar inclusive algunas regiones como Wuhan, la zona en China, en donde se produjeron los primeros casos. En el propósito de no tener a China como un blanco permanente, que ya ven que sí está haciendo, ¿no? Se tomó la decisión de bautizarlo como COVID-19, que nos resulta más fácil hablar de coronavirus, sí, pero dentro de unos años o unos meses podríamos estar hablando de otra cepa del coronavirus y estaremos hablando igual del coronavirus, pero en otra vertiente. Aquí estamos en el SARS-2, ¿sí? Esa es la particularidad. Antes fue, ¿se acuerdan de la influenza aviar? Son todos este tipo de manifestaciones que el ser humano ha estado registrando a lo largo de la historia. Igual, no soy epidemiólogo, pero pues si López-Gatell habla y hasta allá ahora es rockstar, pues que yo también puedo hablar, yo también puedo decir muchas barbaridades, como las dice el subsecretario, y lo digo con todo, con todas las ganas. Bueno, es lo de el acceso para quien quiera
consultar a Diana, Diana Marcela, apoyo psicológico y pedagógico, ella es maestra y psicóloga. Saludos a Alma Sánchez, también a Salvador Rolón, saludos a la familia, mi querido Salvador, Alexandra Molina Serna, también muchos saludos, y dices, Salvador, saludos Juan María, aquí escuchándote. Ayer te oí cantándole las mañanitas a Esperanza, muy bien, muy bien. Hace mucho que no te oía cantar, desde aquellas reuniones que teníamos cuando tú te sumabas al equipo de Notioír, eran solteros todavía Esperanza Romero y Salvador Rolón. Bueno, vamos ahora a lo del ejército. Miren, por eso los políticos tienen que tener cuidado con lo que hablan, prometen y dicen. Como ustedes saben, la inseguridad está entre uno de nuestros principales problemas. Por cierto, hoy una de las encuestas que presentó Ciro Gómez Leiva en su programa señala que nuevamente en el primer lugar de la preocupación de los mexicanos está la corrupción. Eso que dice López Obrador, que ya desapareció, que ya son otros y no sé cuántas cosas. Hoy, nuevamente, la corrupción entre los primeros lugares. ¿Por qué? Pues por todo el fenómeno Bartlett, por la compra que se ha dado, no solamente por el seguro, el ISSSTE, que es el gobierno con el mayor número de adjudicaciones directas, incluso más que el corruptísimo sexenio de Peña Nieto, más aún las asignaciones directas se han presentado, la compra de trailers para el petróleo que nunca nos las aclararon, es decir, muchas cosas que se han venido acumulando. Bueno, hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la determinación para que el ejército cumpla con funciones de cooperación para la Guardia Nacional. Es bien importante esta información que se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación y que creo que creo que es muy importante y les voy a leer fundamentalmente la parte del acuerdo para que sepan ustedes por dónde va el asunto. Este acuerdo del presidente de la República por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Hoy se está dando esta información y bueno, simplemente les estoy reiterando que aquello que dijo López Obrador, que iba a regresar a los militares a los cuarteles, hoy se fue para atrás. Hoy los militares estarán nuevamente en el combate con apoyo a una Guardia Nacional que ni siquiera se ha acabado de conformar. El año pasado, más de 35,000 homicidios dolosos. En abril, más de 3,000 homicidios dolosos. O sea, la inseguridad sigue a la orden del día. Y no quiero darles malas noticias, pero miren, voy a aprovechar para darles una nota que hoy da el Coneval para que vayamos poniendo las barbas a remojar y nos vayamos preparando para una situación que va a ser bien, bien complicada. Miren, va a aumentar la pobreza. Esto lo está diciendo el organismo responsable de dar este tipo de información. ¿Por qué? Pues porque ya se ha venido diciendo, no tenemos un programa económico adecuado para enfrentar lo que está pasando en el país. Si no tenemos un programa económico, pues vamos a tener muchos problemas. Ahí les da la información. La crisis por coronavirus podría generar que hasta 10.7 millones de personas caigan en pobreza extrema. En la contabilización de la sociedad hay pobreza extrema, que son los más pobres de los pobres, luego siguen las condiciones de pobreza y va subiendo un poquito más para llegar a clase media y así sucesivamente. Bueno, pues 10.7 millones de mexicanos podrían caer en pobreza extrema. Esto advierte el Consejo Nacional para la Evaluación de Política Social, el llamado Coneval. También la falta de política pública para atender a la clase media podría generar que más personas que pertenecen a este sector caigan en pobreza. Quienes se encuentran en mayor desventaja son las mujeres, los trabajadores formales e informales, las personas en situación de desempleo, las micro, pequeñas y medianas empresas. La falta de políticas públicas dirigidas a personas con ingresos medios pueden aumentar la cantidad de pobres en este sector, la pobreza extrema.
la crisis podría provocar que la población que en el 2018 no era pobre ni vulnerable tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. La falta de políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio puede aumentar la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso. Ya ven, la semana pasada se me sintieron algunas personas porque dicen que los puse muy pesimistas cuando les decía, cuiden cada peso, cuiden cada grano de arroz, cuiden cada granito de frijol. ¿Por qué? Porque vienen las cosas difíciles, no se están tomando decisiones. Miren, hay una cosa bien simple en la vida. La pobreza no crea riqueza. Regalar el dinero no genera riqueza. Y somos un pueblo acostumbrado a trabajar. Yo me acuerdo, y miren, no soy salinista tampoco, pero Salinas de Gortari tenía una frase muy afortunada que decía que el mexicano era alguien a quien no le gustaba que le regalaran dádivas, que le gustaba meter la bota al lodo para poder ganarse sus pesos. Y yo también lo creo, yo sí lo creo. Entonces necesitamos herramientas, instrumentos para que no desaparezcan las empresas. La única manera en que vamos a conservar las empresas, por tanto, vamos a conservar el empleo, la única manera es apoyando a las empresas y no diciendo, si quiebran, pues que quiebren. No, ¿qué explicaciones tan pobres las del presidente de la República en esos términos? No, necesitamos lo que están haciendo prácticamente todos los países del mundo. ¿Qué están haciendo? Rescatando a los trabajadores, pero también rescatando a las empresas. A ver, no regalando dinero, quítense de la cabeza eso, no regalando concesiones, no perdonando impuestos. Nadie ha pedido eso. Han pedido, los empresarios han dicho, oye, dame más plazo para pagar los impuestos, nada más, dame un poquito más de plazo, ¿sí? Y tenemos países que son de una economía menor a la de México y que están destinando más recursos al salvamento, al alivio económico de los países. Esto es lo fundamental. A mí me parece de escándalo. A ver, no sé qué opinen ustedes, pero imagínense, 10.7 millones de personas pueden caer en la pobreza extrema. ¿Y en qué se deriva esto? ¿En qué? Hijo, qué tristeza tener que decirlo de esa manera y de veras me duele decirlo, pero pues ya tenemos mucha experiencia en todo esto. La pobreza genera condiciones para que los pobres empiecen a buscar otras maneras. Y a veces la única manera es delinquir. Y a veces a veces hay quienes tienen que robar para comer. A veces hay quienes tienen que robar porque no tienen empleo. A veces hay quienes tienen que emigrar, que es lo que platicábamos la semana pasada cuando el presidente se quería poner la medalla de los paisanos que han tenido que emigrar a Estados Unidos y que yo les decía, no, las remesas, el dinero que mandan los paisanos de Estados Unidos y Canadá es un dinero de sangre, es un dinero que cuesta sangre, sudor y lágrimas al paisano que deja su tierra, que deja su rancho, que deja su pueblo para irse a trabajar a Estados Unidos y pasar unas situaciones inclementes. Bueno, no vayan lejos, lo estamos viviendo los que radicamos en zonas por donde pasa la bestia, el famoso tren en donde van los migrantes y los vemos, cómo es gente que va ahí poco a poco sufriendo calamidades para poder llegar a la frontera, en donde van a sufrir cosas peores, cosas terribles. Yo les puedo hablar de gente que conozco, con la que he trabajado y que llegaron a entrar a Estados Unidos embarazadas y que llegaron, el coyote les cobró 5, 6 mil o 10 mil dólares, que luego la familia tenía que pagarlos. ¿Y saben lo que hacían? Las dejaban allí aventadas en San Antonio o cerca de Los Ángeles y allí tenían que empezar a hablar donde podían. ¿Se imaginan ustedes una persona, uno que no sabe inglés, uno que no conoce las condiciones y que pues anda buscando cómo comunicarse con sus parientes, con sus familiares para poder decirles, oye, ya me pasaron, ya estoy aquí? O lo gachísimo, lo horrible que es el caso de los trailers que transportan migrantes hacinados, unos 100, ¿se acuerdan? El caso de San Fernando, 114 personas, si no tengo mala cifra, de personas que murieron asfixiadas porque los traficantes de seres humanos así abusaban. Bueno, me fui con mil cosas, pero
Todo esto sucede, no lo perdamos de vista, todo eso sucede cuando la pobreza empieza a exacerbarse. ¿Qué está pasando ahorita? La economía está parada y está parada en todo el mundo. Entonces, si en todo el mundo está parada la economía, necesitas reactivarla. Y para reactivarla, ¿qué necesitas? Programas mediante las cuales las empresas no cierren las puertas. De eso se trata. Y no estamos hablando de rescatar empresas que tienen sí capacidad. Porque miren, el rico, ¿sabe lo que hace? Cierra, se declara en quiebra, agarra su lana, se va a otro lado y no tuvo ningún problema. Pero ¿qué es lo que hace el dueño del hotelito? Por poner un ejemplo que el presidente estaba presumiendo el sábado. Les estamos dando dinero a los pescadores. No, pues mejor enséñalos a pescar, mejor enséñales caminos para poder comercializar sus productos, enséñales fórmulas para que puedan hacer cooperativas, que puedan comprar mejores navíos para poder hacer la pesca del producto que estén tratando de buscar. Eso es más conveniente que andarles regalando, les estamos dando. No, eso no funciona. Eso no camina. Eso genera más pobreza, genera más pobres. ¿Por qué? Pues porque no se va a generar más riqueza. Les decía, un hotelito donde muchas personas hemos ido, hotelito de esos de playa, en donde se renta un bungalow, se renta un cuarto y que ese hotelito da trabajo, digamos, a 20 personas. Pero no solamente le da trabajo a 20 personas, le da trabajo al restaurancito que tiene allí mismo o a los restaurancillos o los puestos que están en el pueblo, al que vende artesanías, al que siembra productos que luego va y vende allí, al que tiene sus vaquitas y produce queso y produce la leche que se necesita. Vean las cadenas. Y estamos hablando de un hotelito que si recibe un apoyo de 25,000 pesos es una mentada de madre, ¿eh? Digo, ese hotelito necesita un apoyo de unos 250,000 pesos, de unos 500,000 pesos para poder enfrentar 1 o 2 meses para la situación que estamos viviendo todos. Es la única manera y que todavía tendría que negociar con sus propios trabajadores para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque fíjense, me estoy refiriendo a un hotelito que va a tardar mucho tiempo el turismo en remontar la cuesta, ¿sí? Y así como les estoy hablando del caso del hotelito, váyanse ustedes a otras áreas en donde está el taller mecánico, en donde está el salón de belleza, así nos podríamos ir. Somos un país pequeña, la micro es la chiquitita, pequeña, mediana y gran empresa, sí, pero la grande no es tan nuestra. La nuestra es que somos un país que tiene muchos talleres, que ¿qué es lo que hacen? Le hacen maquila a los grandotes. Por eso era tan importante el acuerdo que hicieron el Banco Interamericano de Desarrollo con el Consejo de Negocios, el Consejo Mexicano de Negocios. Por eso era tan importante. ¿Por qué? Porque los grandotes que normalmente pagan a 3 meses, por ejemplo, les he dado este caso, Walmart paga a 3 meses, ¿sí? A todos sus proveedores, ¿sí? Como mi amigo Rafa Ríos, que produce sal, pues le pagan cada 3 meses. ¿Qué era la ventaja de qué es la ventaja de este crédito? Que ahora Walmart puede adelantarle el pago a estos proveedores y ellos poder continuar trabajando. De eso se trata, de eso es el asunto, por eso se requieren este tipo de programas. Y bueno, pues yo les estaba hablando de la cuestión del ejército, que hay muchas personas que van a tener opiniones encontradas al respecto. Yo tengo mucho respeto por las Fuerzas Armadas, tengo mucho respeto por los marinos, por los militares, pero también debo reconocer que también tienen sus lados flacos y que, a ver, con Calderón hubo las críticas, con Peña Nieto hubo las críticas y ahora otra vez lo mismo, ¿no? El senador Emilio Álvarez y Casa, quien es uno de los luchadores sociales, dice: el presidente López Obrador profundiza la militarización de México como no lo hicieron Felipe Calderón o Peña Nieto. Con el decreto publicado hoy, la Secretaría de la Defensa y la de Marina permanecerán en las calles sin control alguno ni fecha de regreso a los cuarteles. Esto lo publica en Twitter el senador Emilio Álvarez y Casa. Dejo a su consideración el analizar, el pensar si es bueno, malo, regular que los militares se sumen a todo esto. Bueno, quienes conocen lo que está pasando con las policías en pueblos chicos, medianos y grandes, sabemos
que no pueden controlar la delincuencia fácilmente. ¿Por qué? Pues porque no tienen los recursos. Normalmente, uno, no tienen los recursos, no tienen la capacidad. Y tres, no es su responsabilidad los delitos de alto impacto, ¿sí? Por ejemplo, Guanajuato, que tiene tiempo hundido con el mayor número de homicidios. Sí, Guanajuato tiene esa problemática. Nada más que Guanajuato es un estado que tiene diferentes dimensiones y es un estado que tiene una muy buena condición de crecimiento y desarrollo porque hay empresas que se han instalado y tienen talleres de todo tipo. Entonces, la economía de Guanajuato es fuerte, es muy solvente, pero también tiene este problema. Nada más que estos delitos de alto impacto son del orden federal. Le corresponde combatirlos a la Guardia Nacional, antes le tocaba a la Policía Federal y desde luego ahora al Ejército. Bajo estas condiciones, pues les reitero el punto que estaba diciéndoles. Normalmente la pobreza lleva a una mayor inseguridad. No quiero ser ave de mal agüero, pero la verdad es que el presidente nos está mintiendo. El sábado grabó un mensaje plagado de mentiras, diciendo, o sea, lo único que le faltó es pues la verdad es que las economías de todos los países están bien fregadas, la de México es la mejor. No, señor, perdóneme, pero no es cierto. A Estados Unidos sí le están pronosticando un decrecimiento del 5% este año, nada más que a México. Él mencionaba el del Fondo Monetario Internacional que efectivamente dijo que México tendría un decrecimiento del 6%. No, ahora los que tienen un mayores elementos para hacer pronósticos están advirtiendo que México va a tener un decrecimiento de 2 cifras, que pudiera irse más allá del 12%. Así que nos viene una situación bien, bien complicada. No lo perdamos de vista y pues qué lástima que tenga que ser yo portador de malas noticias. Yo quisiera que en esta transmisión nos estuviéramos abrazando y estuviéramos chalala, hablando de puras cosas positivas y dándonos ánimos, pero pues tengo que decirles todo este tipo de cosas. También quiero dar las gracias a Armando Valencia Fierro por estar aquí presente, Saúl Joaquín Figueroa, mi amigo Saúl Joaquín, él sí sabe de este tipo de cosas, él ya gobernó un buen rato en todo esto. Salvador Rolón dice, así es, muy buenos recuerdos de todo ese gran equipo que tú dirigías, Notioír, de donde surgieron excelentes periodistas como tu mujer, Esperanza Romero, quien todos los días, bueno, de lunes a viernes, tiene un programa muy interesante en Radio Metrópoli de Guadalajara, junto con mi amigo también el periodista Pedro Mellado. Ahí es pura dinamita, ahí se juntan Pedro Mellado y Esperanza Romero en Radio Metrópoli en el 1150 de la banda de AM y también por internet. Pueden oírlos 2:30 de la tarde, creo que es 2:15 cuando termine el noticiero de las 2. Ahí están Esperanza y Pedro Mellado. Lourdes Barragán, entonces se militariza el país. No, pues Lourdes no ha dejado de estar militarizado, digo, no, reconozcámoslo. Desde el gobierno de Calderón, desde Felipe Calderón está militarizado, el ejército está metido en todas partes, o sea, no podemos más que aceptar que el presidente Calderón llevó al ejército a las calles porque hubo una situación en Michoacán compleja y que ahora lo niega, ahora que es el coordinador de asesores del presidente López Obrador, el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, niega, dice que él nunca hizo una solicitud para que le mandaran al ejército. Bueno, los que estábamos ahí de cerca sabemos que sí lo pidió. Y que además le urgía, pues porque no tenía capacidad para poder controlar todos los problemas que se estaban dando en Michoacán y que ya pues hemos sabido lo de la familia michoacana y se acuerdan todos los problemas que hubo y que sigue habiendo en Michoacán hasta la fecha y que, bueno, pues no lo han podido controlar ni el gobierno de Calderón ni el de Peña Nieto y estamos viendo que ni tampoco el gobierno del presidente López Obrador. Saludos, Pedro Mellado. Pues ya te estaba ahí mencionando tu programa, mi querido Pedro, que también escribe en el portal partidero, que ayer estaba por aquí Felipe Cobian, quien dirige ese portal. Ahí de veras pura dinamita, pura gente que escribe con ganas y con una honestidad periodística de primer orden. Son periodistas que a lo largo de muchos años han dado muestra de lo que es hacer un periodismo de primer nivel. Desde que dice el presidente que no existía en otros gobiernos. Si yo les platicara las que vivió Felipe Cobian con algunos gobiernos por publicar lo que publicaba, y el mismo Pedro vivieron situaciones
bastante complicadas, complejas, y que son tan tercos que ahí van, ahí van. Y qué bueno, porque tienen ese oficio periodístico. José Guadalupe Barragán, Pepe Lupe, un abrazo. Orozco, Tere Orozco Ramírez, Tere Orozco no se había hecho presente por aquí, un saludo. Gaby Martín, ¿qué tal, Gaby? Un gran saludo también para ti. Pau Arrieta, hoy me estaban comentando que las empresas que organizan eventos con viajes internacionales van a guiarse por cómo los gobiernos manejaron la pandemia para elegir los destinos a los que acudirán, y al parecer México no será una gran opción. Aparte, Pau, que estamos viendo, mira, por ejemplo, hoy leía una declaración del presidente, del primer ministro de Italia, que estaba diciendo que van a tener vacaciones de verano. Ya ven que los europeos, para ellos el verano es como sagrado. Y decía Conte, que van a tener el verano. Dice, sí, vamos a tener el verano, pero les voy a pedir una cosa, quédense en el país, vacacionen en el país. Necesitamos reactivar el turismo en el país. Fíjense, Italia, que es uno de los países de mayor impacto, con un grado de influencia de la parte turística, pues imagínense todo lo que tiene Italia, ¿no? La cuna del Renacimiento, el Vaticano, todo lo que representa Italia, pues están pidiéndole a los italianos que se queden a vacacionar en el verano, que sí van a tener oportunidad de salir y de vacacionar. Esto nos va dando una idea de lo que va a pasar. Se van a encerrar muchos países. ¿Por qué? Porque necesitan reactivar internamente las economías. Carlos Martínez, sigo insistiendo, sumamente preocupante que día a día se está militarizando el país. Pues Carlos, no se está militarizando, no ha dejado desde con Calderón hasta la fecha. El ejército realizando actividades de la sociedad civil, construyendo aeropuertos, bancos, hospitales, instalaciones varias, conjuntos habitacionales, tercera etapa del Tren Maya, control y operación del tráfico aéreo, de hospitales, realizando tareas de policías, más las propias del ejército. Tienes toda la razón, Carlos. A mí me parece que de las cosas decepcionantes es que traigan de albañiles, y miren que con todo el respeto para los maestros y para los peones, para todos, con todo el respeto, pero los militares tienen una preparación, una capacitación. Le ha costado al país capacitarlos, prepararlos para que cumplan con funciones específicas de un ejército, ¿sí? De un ejército, ni siquiera porque tampoco son policías, ¿eh? Entonces, lo que ha venido haciendo López Obrador de encargarles que construyan el aeropuerto de Santa Lucía, que anden construyendo esos innecesarios banquitos para el bienestar, cuando tenemos un sistema bancario nacional. Digo, pues, si le da todo a a Banco Azteca, si le da todo a Banco Azteca, pues que de una vez le dé lo del bienestar, y así nos ahorramos miles de millones de pesos que se van a malgastar en la construcción de estas sucursales, que luego no van a servir absolutamente para nada, y que las están construyendo elementos del ejército mexicano. Saludos, Chava Plasencia. Nena de la Torre dice, cuando se habla de empresarios, la mayoría de las veces se piensa en el gran capital, o bien, para decirlo en términos más cercanos, en personas millonarias, dueñas o socias de grandes consorcios. Sin embargo, en nuestro país esta prenoción se aleja mucho de la realidad. En México el 95% de los establecimientos son micronegocios, 4.5 millones, es decir, empresas en donde trabajan menos de 10 personas. A ver, no vayamos lejos, nena. Tú tienes una agencia de mercadotecnia. ¿Cuántas familias dependen de ti? ¿Cuántas familias de manera colateral dependen de ti? Una pequeñita empresa, estoy hablando de la pequeña empresa como la que la propia nena está mencionando, y que si no se da este tipo de situación, la verdad es que no podemos pensar en que sobrevivan. No van a poder sobrevivir, así de simple, así de sencillo. Y en otras cosas que hay que seguir tratando, Juan Carlos Cázares Hernández, uno de los más críticos en el sexenio de Calderón por la militarización fue López Obrador. Otra incongruencia. No, pues es que no solamente eso, Juan Carlos, él prometió regresar a los cuarteles, prometió regresar a los militares a los cuarteles. Fue una promesa de campaña, así como prometió no continuar con las obras de Texcoco, donde estaban haciendo el aeropuerto. Así también prometió durante mucho tiempo que si él llegaba a la presidencia, los militares regresarían a los cuarteles, y estamos viendo que por el contrario. Saludos, María Luisa Naveja, Álvarez Osiris, mi querida Osiris, una
gente de una voz hermosa y dedicada al canto, al bel canto. Muchísimas gracias. Leti de la Vega, cuando un mandatario deja al ejército en sus calles es porque está en guerra con su propio país. Te estás viendo bastante fuerte, mi querida Leti. Juan Carlos Cabacho, en gobiernos anteriores el ejército luchaba contra el narco. Este gobierno no le teme a los criminales, le teme a la ciudadanía. Ahora que la popularidad de López cae, pues no que te creas, Juan Carlos, en los últimos días ha subido. Sacan a las Fuerzas Armadas a la calle para intimidar a los ciudadanos que se opongan. El ataque de los bots virtuales de la 4T se transforma en ataque real de los militares. Oigan, les he estado hablando, fíjense, casi todos los días les hablo de personas que se han muerto. Hoy tengo que darles la noticia de la muerte de la ex primera dama Paloma Cordero de la Madrid. Murió Paloma Cordero, esposa del expresidente Miguel de la Madrid, este lunes a los 82 años de edad. Varias personas han expresado sus condolencias. Entre 82 y 88, Paloma Cordero fungió como presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del sistema DIF. A Paloma Cordero le sobreviven sus hijos, Margarita, Miguel, Enrique, Federico y Gerardo de la Madrid Cordero. Recordamos que el expresidente de la Madrid murió el 1 de abril de 2012 en la Ciudad de México. Y bueno, entre sus hijos, hay que reconocer que Enrique de la Madrid ha sido una gente que se ha perfilado como un buen político, como un buen administrador. Él aspiró a la candidatura presidencial del PRI, creo que era mejor candidato que Enrique de la Madrid, que era el secretario de Turismo, casi, bueno, buena parte, no todo el sexenio de Peña Nieto, y creo que Enrique de la Madrid es un hombre que se ha preparado, es un hombre que aprendió mucho al lado de su padre, del presidente Miguel de la Madrid. A mí me parece que es de los priistas que vale la pena seguir. Creo que es un hombre preparado y con buenas ideas y con una trayectoria limpia, hasta donde yo sé. Igual hay quien le sabe otras cosas, yo no lo sé, pero me parece que Enrique de la Madrid Cordero es una gente que vale la pena estar destacando. Bueno, pues su madre murió el día de hoy, no se han precisado los detalles con respecto a su muerte, no se sabe exactamente. Fíjense que hoy, ya les he platicado en algunas ocasiones del doctor Luis Estrada, quien tiene una empresa que se llama Spin. Spin es una empresa que lleva un recuento de cómo se dan las conferencias de prensa del presidente de la República y cómo en estas conferencias de prensa él va llevando cuántas veces repitió una cosa. Ya ha dicho, por ejemplo, que el presidente en lo que va de su gobierno ha dicho más de 70,000 verdades a medias o informaciones que no son exactamente apegadas a la realidad, que da un promedio, no me acuerdo el número, pero da un promedio de mentiras todos los días. Bueno, pues hoy en la entrevista que tuvo con Joaquín López Dóriga y que lo hizo con Radio Fórmula, Luis Estrada, vuelvo a decir, de la empresa Spin, dice: analicé con López Dóriga las cifras de Spin sobre las conferencias del presidente López Obrador. Fíjense ustedes, 15 veces ha dicho médicos y enfermeras. ¿Están preparados? 199 veces ha mencionado a Felipe Calderón. ¿Quién es el ídolo del presidente López Obrador? Benito Juárez, ¿sí? Bueno, a Calderón lo ha mencionado 199 veces. A Benito Juárez 210. Y eso que es el favorito de favoritos del presidente. Y luego dice 294 días sin entregar sus análisis de salud que el presidente había prometido que lo iba a dar a conocer. Un excelente trabajo el que ha desarrollado el doctor Luis Estrada y que la verdad lo quise traer a cuento el día de hoy. Oigan, voy con los doctores. La verdad es que hoy los doctores han continuado con su malestar porque el viernes pasado el presidente de la República hizo críticas muy fuertes en contra de los doctores al tratarlos como mercantilistas. A ver, yo les decía, el asunto no es si son o no son. El asunto es que en este momento los médicos ocupan la primera línea de combate contra la pandemia. Eso no se nos puede, era tan inoportuno estar hablando de eso, y obviamente está el gran sentimiento de los médicos. Hoy me gustó lo que escribió en Milenio Héctor Aguilar Camín.
Dice, la diatriba de Andrés Manuel López Obrador contra los médicos del fin de semana pasado, es lo más ofensivo y lo menos oportuno que haya dicho en mucho tiempo. Y vaya que hay tela de dónde cortar en sus abusos verbales de cada semana, por el tema, por el tono, por el tiempo en que lo dice. La diatriba contra los médicos del periodo neoliberal se lleva la palma. Justo cuando los médicos están en la primera trinchera de la batalla nacional contra la epidemia, el presidente recuerda de la profesión lo peor que puede haber en ella, su espíritu de lucro, su indiferencia ante el dolor, su codicia. Ahogado en su discurso de descalificaciones sin fin, el presidente vuelve a dar muestra de su insensibilidad, de su preocupación abstracta por el pueblo y su insensibilidad concreta, su notoria falta de empatía ante ciudadanos que padecen en carne propia las inequidades de nuestra sociedad y las decisiones del gobierno. Hace poco las víctimas de la violencia, luego las mujeres, ahora los médicos. Y así se sigue en su artículo de hoy el analista y escritor, novelista Héctor Aguilar Camín en las páginas de Milenio. Si ustedes quieren leer completo el artículo, está en el portal de Milenio y bueno, les decía, los médicos están muy molestos, muy indignados. Hoy, según esto, el presidente de la República les ofreció una disculpa y pues obviamente no fue aceptada porque la forma en que el presidente de la República duró 6 minutos, se los conté, 6 minutos hablando, dice, empieza por decir, yo ni me había dado cuenta. Pues entonces, ¿quién le avisa? Porque del viernes hasta ayer, asociaciones de todo tipo, hasta la asociación a la que pertenece su subsecretario, presentaron quejas y críticas contra lo dicho por el presidente de la República. Le tienen miedo de decirle las cosas. Dice, yo no sabía. Dice, me estoy enterando apenas de que les molestó. Dice, y si sirve, pues ofrezco una disculpa. Pero a la disculpa le siguen otro tipo de cosas y ahí les va. Dice, ¿cómo voy a criticar yo a los médicos si nada menos que el Che Guevara era médico? Que lea historia, por el amor de Dios. Ernesto Guevara muy poco practicó la medicina. Se dedicó, él era más un ideólogo. ¿Sí? Fue un ideólogo que desde su natal Argentina hasta Cuba se dedicó más a las lides revolucionarias que a la atención clínica. Y luego dice, ¿cómo voy a decirlo si Salvador Allende era médico? Lo mismo. Salvador Allende se significó por otras cosas independientemente de que tuvo mayor práctica de la medicina. Todo esto que dijo hoy el presidente no sonó a nada. Y luego, que fue lo que me pareció a mí más grave, dice, no puedo decir eso cuando a mí hay médicos que me salvaron la vida. Y no fue capaz de tener la generosidad de mencionar el nombre de uno de los que lo han tratado, ni siquiera de su médico personal, del médico que lo operó, del médico que lo atendió. No tuvo ni siquiera ese detalle. Pero mencionó al Che Guevara, pero mencionó a Salvador Allende. No tuvo esa generosidad de poder hacerlo. Si los médicos consideran que fue suficiente con la disculpa, me parece que no. Miren, por ejemplo, me encontré este tuit del doctor Alejandro Macías. Como nunca en mi vida he visto una unión del gremio médico contra los dichos de un presidente por el bien de la gobernanza en medio de la epidemia que vivimos, conviene que dé una aclaración y preferentemente una disculpa. Como muchos otros, mi vida profesional como médico mexicano se ha desarrollado en el llamado periodo neoliberal. Es injusto que el presidente descalifique nuestro trabajo y suponga que nuestro único interés fue monetario. El doctor Alejandro Macías es uno de los muy buenos médicos del país que tuvo a su cargo la parte de epidemiología de la influenza H1N1. Y, por ejemplo, hoy también Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Salud, él es economista, él no es médico, pero fue secretario de Salud con Calderón.
Los y las profesionales que enfrentan la tragedia de la epidemia son nuestros doctores, enfermeras, arriesgan su vida para salvar la nuestra. Ningún político tiene derecho a ofenderlos o ofenderlas, menos en este momento. Yo estoy con nuestro personal médico y de enfermería y presenta, miren, aquí les pongo una gran cantidad de cartas de diferentes organizaciones que manifestaron su malestar por la forma en que el presidente de la República se ocupó de hacer esta crítica. La verdad es que fue un grave error el que cometió el presidente de la República. Y bueno, pues podría seguirle con el tema de los doctores. A mí me parece que fue inoportuno, inadecuado y una crítica pues que no pasó tan fácilmente. Saludos a Jorge Naveja, Gustavo de la Cerda, muchas gracias por estarte haciendo presente. Manuel Contreras, Blanca Leticia López dice definitivamente está todo fuera de control, su promesa fue otra. También saludos a Lino Naveja, dice gracias a Jorge por su saludo. Carlos E. Martínez, disculpa a los médicos, pero hoy otra vez devalúa el ejercicio profesional de los ingenieros y arquitectos. Es que es lo que les digo, según él estaba ofreciéndole una disculpa a los médicos y luego empieza a criticar a otros de otras profesiones. Saludos a Herminia Ramírez Reynoso y es el saludo para San Julián, Jalisco. Leticia La Vega, cuando el presidente quiere presumir sus conocimientos, más brilla su ignorancia. Sí, hoy andas fina, Leti, sí, definitivamente. Oigan, déjenme comentarles algo de ahora que he estado hablando con respecto a la situación económica, del excelente artículo que hoy publica en el periódico El Economista el periodista Luis Miguel González, quien es director editorial de este periódico. Lo titula COVID-19, se perdieron 707,000 empleos entre el 18 de marzo y el 28 de abril. Y continúa diciendo Luis Miguel, un periodista de origen jalisciense y que ahora dirige en Ciudad de México El Economista. Antes y después del coronavirus, así debemos empezar a contar la información económica en México y en el mundo. En los 2 primeros meses del 2020 se generaron, fíjense cuántos empleos se generaron en los 2 primeros meses, de enero y febrero. 192,094 empleos formales en México. Pero desde el 18 de marzo y hasta el 28 de abril se han perdido 707,055. El balance nos arroja un saldo negativo de 514,000 empleos en los primeros 4 meses del año, pero en este caso debemos ir más allá de las sumas y las restas. Antes del coronavirus se estaban generando 3,255 puestos de trabajo formal por día. Antes de la pandemia, 3,255 diarios según las estadísticas del Seguro y del Infonavit. Ambas instituciones optaron por considerar el 18 de marzo como la hora cero de la era COVID-19. Desde esa fecha se han perdido, fíjense el número, desde esa fecha, desde el 18 de marzo se han perdido 17,676 empleos por día. Les pregunto, ¿ustedes creen que con una miseria de apoyo como la que están recibiendo aquellos que están los ninis y los sembradores de no sé qué, con esa miseria van a poder resolver la falta de empleo, estas 17,676 personas que a diario han perdido el empleo? Pues vayan sacando sus cuentas y lo que va a representar que todas esas personas, esas más de 700,000, salgan a buscar el empleo. Las mayores pérdidas de empleo se dan en la Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León, es lo que dice Luis Miguel González. Y luego sigue diciendo, más adelante, voy a leer otra parte de su artículo publicado el día de hoy, y dice, ¿cuántos empleos formales más se perderán en México? Los pronósticos van, fíjense, de los 900,000 hasta los 2 millones. ¿Se imaginan ustedes si se pierden en México 2 millones de empleos? Saquen cuentas, piensen, imaginen. Somos un país de 134 millones de habitantes. Y en la economía, el 56% de la fuerza económica es la economía informal, la que no cotiza ante el Seguro Social. Solamente el 46%.
Entonces, saquen cuentas de lo que va a representar para esa economía la pérdida, si llega a confirmarse esa cifra, de 2 millones de desempleados, pero es muy pronto para apostar por una cifra. Las cuentas del IMSS y del Infonavit indican que hubo una desaceleración en el número de bajas. Entre estas fechas del 18 de marzo y el 7 de abril se estaban perdiendo 23.190 empleos por día en promedio, desde el 8 de abril hasta el 28 de abril. El promedio diario de puestos de trabajo perdidos bajó a 12.687. De todas maneras son un montón. Un montón. No es seguro que la destrucción seguirá desacelerando. Y termina diciendo Luis Miguel González, las próximas semanas serán fundamentales para definir el comportamiento del mercado laboral y los empleos que se perderán. Todo dependerá del éxito de la estrategia de contención de la pandemia y de la eficacia con que se implementen las acciones de reactivación. ¿Cuál? No hay programa de reactivación. No lo hay. Y termina diciendo, el segundo trimestre será una carnicería. El tercer trimestre podría marcar un punto de inflexión. La duda es, ¿hacia arriba o hacia abajo? Híjole, quisiera decirles que va a ser hacia arriba, pero no. No, la verdad es que no. Las cosas, vuelvo a decirles, vienen bien complicadas. Miren, por ejemplo, esta nota no se las iba a compartir, no les iba a dar demasiada información, pero por ejemplo, esto que está pasando en Arabia Saudita, que está teniendo problemas, como ustedes saben, con la cuestión de la caída en el precio del petróleo, y estamos hablando del principal productor de petróleo en el mundo. Bueno, pues en Arabia Saudita se triplicó el cobro de IVA y se suspendieron los subsidios por plan de austeridad para enfrentar el COVID-19. Arabia Saudita, el primer exportador de petróleo del mundo, anunció un plan de austeridad para hacer frente a la caída del crudo y la pandemia del coronavirus, que incluye triplicar la tasa del impuesto sobre el valor agregado y suspender los subsidios a sus ciudadanos. De ese tamaño están siendo las decisiones que se están tomando en el mundo por parte de gobiernos que están viendo que viene una recesión mundial, que viene un problema mundial bien complicado. Bueno, pues la verdad, yo les estoy pasando datos que, caray, pues no son muy buenos. Les quiero decir que Pemex ha acumulado, fíjense, mientras en esas condiciones está el principal petrolero del mundo, nuestra empresa, Petróleos Mexicanos, ha acumulado pérdidas de 1.7 billones de pesos en los últimos 5 años. Con 2 días de retraso, Petróleos Mexicanos publicó su reporte anual bajo la forma F20 ante la SEC, que es la bolsa de valores, todo el mercado de los Estados Unidos, donde participa en el mercado de adquisiciones de bonos, y reconoció la pérdida neta, fíjense, reconoció una pérdida neta de 347.911 millones de pesos nada más el año pasado. O sea, Pemex perdió más de 347.000 millones de pesos, con lo que en los últimos 5 años de ejercicio han acumulado pérdidas por 1.7 billones de pesos. Todo eso nos pega, Todo eso nos pega directamente como economía nacional. La deuda de largo plazo de Pemex cerró el año pasado en 1.738 billones de pesos, y aunque tuvo una reducción anual de 8%, tal como lo prometió el gobierno federal, que además cumplió con el objetivo de no acceder a una nueva deuda para la empresa el año pasado, este monto es de 33% superior al que Pemex reportaba hace 5 años. Es decir, la deuda de Petróleos Mexicanos subió en 5 años 33%. De esos 5 años, denle 4 a Peña Nieto. Sí, o sea, pero no me he dado el tiempo de tratarles el tema Pemex, lo que representa para el país que esta empresa deba 130.000 millones de pesos. O sea, la verdad es que esto hay que estarlo subrayando. Más comentarios, saludos a Víctor Hugo Puente Ordorica, me imagino que eres hijo de Víctor Hugo, quien lamentablemente nos dejó hace algún tiempo. Te mando un abrazo. Tu papá fue compañero de trabajo durante mucho tiempo. Si es que estoy en lo correcto, Víctor Hugo fue
por mucho tiempo. Ah, no, Víctor Hugo Puente. No, no me estoy equivocando, Víctor Hugo Puente. No, 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 lo estoy confundiendo de Puente. Estoy hablando de José Luis Puente. No, Víctor Hugo está en otras y está muy vivo. Víctor Hugo, ¿qué tal? Un fuerte abrazo. Saludos. Pepe Díaz de Serra, el presidente es una chiva en cristalería. Carla Aparicio Chávez, tanta información nos tiene incrédulos. Ya no registramos el bien y el mal. Saludos, Marcos Arana, mi estimado Marcos, quien fue mi subdirector en Notisistema. Yo no estaba en Inforjal cuando él sí estaba en Inforjal. Ya les he platicado de toda la gran trayectoria de Marcos Arana en el mundo de la comunicación por muchos años como el analista de temas de política más importante en Guadalajara. Y bueno, pues una gente que sabe mucho, Marcos Arana Cervantes, además alcalde de Tonalá en 2 ocasiones y por allí sigue haciendo programas de radio. Así que un fuerte abrazo para ti, Marcos. Sabes que se te aprecia y se te respeta. Gil Sánchez, Gil, ¿cómo estás? También un gran saludo para ti, Gil. Saludos hasta Nuevo México, Rosa Laura Osuna, Antonio Cortés Arellano, Sandra Naveja, gracias por estar presente. Alejandra Ulloa, gracias por seguir aquí presente. Gaby Martín, triste panorama, se está viviendo demasiada incertidumbre, ya no tanto por el COVID-19, sino por todo lo que viene a consecuencia de esta situación. Es que las consecuencias son graves de lo que se está presentando en el país. Y miren, Estados Unidos, que es la gran potencia del mundo, la Casa Blanca ha comenzado conversaciones informales con republicanos y demócratas en el Congreso sobre qué incluir en otra ronda de legislación de alivio de coronavirus. Esto están diciendo mientras pronosticaban más pérdidas de empleos en Estados Unidos. En Estados Unidos se han perdido más de 30 millones de empleos. Más bien, más de 30 millones han pedido el apoyo en el Seguro Social. Aquí no están incluidos muchos que no están dentro de esta economía. Jaime Matus, muchísimas gracias por la información que me mandas siempre. Y quiero decir que hoy, de acuerdo a la información oficial, hay 36.327 contagiados confirmados. 36.327 oficialmente. Ya les he dicho muchas veces que hay que multiplicarlos por muchas veces. O sea, que hay analistas que nos han dicho que hay más de 1 millón de contagiados y bueno, pues eso hay que decirlo. Y los muertos alcanzaron 3.573. Ayer fueron 3.465. Otra vez, afortunadamente, no llegamos a los 200. Eso que creo que son buenas noticias dentro de lo que está pasando. Pero miren, hoy me compartió Maru una excelente entrevista con un médico sueco, el doctor Johan Gieske, quien fue el máximo epidemiólogo sueco. Y él habla. Dice, el coronavirus se propaga como un incendio y no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar. Esto es del portal Infobae, que suele tener muy buena información. Y en esta entrevista, como ya ven que Suecia ha sido mencionado como el gran ejemplo de haber hecho las cosas bien, porque no bajó las actividades, porque logró mantener en un nivel muy bajo el número de contagiados y el número de muertos. Sí, nada más que lo que yo les he dicho en otras ocasiones. Estamos hablando de un país en donde hay una gran conciencia social, en donde hay un respeto por la autoridad y que lo han elogiado mucho. Entonces, le preguntaban, usted ha dicho anteriormente que la cuarentena extrema es un riesgo para la democracia. ¿Por qué? Porque es una situación en la que los hombres y las mujeres fuertes ven una oportunidad de obtener más poder. Por ejemplo, hoy Hungría tiene un dictador, Víctor Orbán, y pasa en otros países, también en el Reino Unido. Es cosas que mucha gente ha venido advirtiendo. Sin embargo, quienes hoy se oponen a las cuarentenas y restricciones en todo el mundo no parecen ser grandes defensores de la democracia. Le dicen, tienes razón, no es tan simple. Y del otro lado, también creo que muchos defensores de la democracia realmente están apoyando las decisiones de sus gobiernos sobre los bloqueos, los cierres y las cuarentenas. Les vamos a compartir esta entrevista que está muy interesante, está larga, pero vale la pena que le den una pasadita. En relación con América Latina tenemos casos muy dispares. Brasil con pocas restricciones y un mal resultado de un lado, y México con pocas restricciones y resultados aparentemente mejores. Responde, sí, es posible que diferentes personas sean susceptibles al virus de diferentes maneras. Podrían ser diferencias genéticas, esa podría ser una explicación.
Otra podrían ser los patrones de contacto, es decir, como la gente se mezcla en cada país, entonces no es fácil comparar, pero de nuevo, si el criterio es contar el número de gente muerta en cada país, es necesario esperar un año más. No se puede decir ahora que porque un país tiene menos muertos hizo las cosas bien, porque cuando comiencen las reaperturas, las muertes van a aumentar. Les vamos a compartir esta entrevista que les insisto está bastante buena. Y bueno, para los amantes del deporte les tengo. ¿Serán buenas o malas noticias? Es una nota que me llamó muchísimo la atención de lo que han significado las pérdidas en el deporte mundial. Híjole, están bien interesantes. Bueno, para los que nos gustan los deportes, les comentaba al principio que el 4 de julio parece que se inicia la temporada del béisbol de Grandes Ligas. Todo parece indicar que así será y que en septiembre empieza la temporada del fútbol americano profesional. Ya esperaremos a los que nos guste el básquetbol que decide la NBA en cuanto a fechas para terminar un campeonato que estaba en marcha, ya estaba llegando a las finales. Bueno, ahí les da la información. La industria deportiva mundial se está preparando para regresar a las actividades en medio de la pandemia de coronavirus que ha contagiado a casi 4 millones de personas y ocasionado la muerte a más de 270,000 personas en 187 países, según la Universidad Johns Hopkins. Esta información la estoy tomando del portal El SEO que dirige Mario Maldonado. Ya les he dado información de este excelente portal de información política, económica, social, muy buen portal. La mayoría de competiciones profesionales se encuentran suspendidas desde mediados de marzo, frenando actividades que en suma generan alrededor de, ahí les va, 636 mil millones de dólares al año, según la agencia especializada Euroamerica's Marketing. Tan solo en Estados Unidos, prepárense para la cifra, tan solo en Estados Unidos la pandemia ocasionará pérdidas a este sector por hasta 12 mil millones de dólares, según un informe que dio a conocer el viernes, impulsado por la cadena ESPN. 12 mil millones, 12 mil millones de dólares lo que se está dejando de ganar en los Estados Unidos, en donde han llegado a acuerdos, por ejemplo, para bajarles el salario, ¿no? El sueldo a los deportistas, sobre todo a las grandes estrellas que ganan muchos millones y que pues bajo estas circunstancias, ya les platiqué en una ocasión que por ejemplo el Barcelona llegó a un acuerdo con sus jugadores para bajar los sueldos porque las cosas estaban bastante complicadas. Y otra vez ya me pasé de tiempo, disculpen ustedes, pero a lo largo del día voy acumulando mucha información y no quiero dejar de pasarles parte de todo esto que he tenido la oportunidad. Oigan, esto, bueno, voy a cerrar con llamadas, con comentarios. Blanca Leticia López, pero Estados Unidos están pensando que más incluir. Eso es cómo ayudar y México no tiene madre. No, pues sí tiene, pero pues así está la cosa. Rosa Laura Osuna, también saludos. Saludos, mi querido Juan Pablo Muñoz Morales. Un abrazo hasta Querétaro. Gracias por estar presente, mi querido Juan Pablo, el abogado Juan Pablo Muñoz Morales. Leti de la Vega dice, Estados Unidos está creando programas para levantar, evitar tanto desempleo y la recuperación económica del país en el menor tiempo posible, mientras nuestro presidente se dedica a hacer chisme y a decirnos que con 2 mudas de ropa y un par de zapatos tenemos. No, pues no, imagínense, ya vivimos una época completamente diferente. Cuando tengan oportunidad, vean uno de los documentales que tiene Netflix y que se refiere a la ropa sintética, a la ropa que ahora nos dice cuánto compramos. Compramos un montón de ropa que ni necesitamos y que a veces ni siquiera estrenamos. Está bien interesante ese capítulo, Karenina, si lo tienes por ahí, dame el dato para compartirlo con nuestra audiencia, que vale mucho la pena. Bueno, quiero rematar con algo que me llamó mucho la atención con respecto a la situación de los médicos. En esto de las quejas que se han venido preparando, que se han venido presentando por lo que dijo el presidente de la República. Bueno, uno de sus comentarios dice, por supuesto que el diagnóstico que tiene el presidente es el mismo imbécil con síndrome de proscuto.
Y pues ahí me tienen buscando la información. Marcos Arna debe saber mucho porque él sí le halla mucho a cuestiones mitológicas. Yo tuve que ponerme a buscarle para saber de qué me hablaban cuando me estaban comentando el síndrome de Proscuto y que la verdad es interesante, por eso se los quise compartir, porque de repente me encuentro con cosas. Les digo que me ponen a trabajar porque me pongo a investigar lo que no entiendo o lo que no conozco. Y por ejemplo, en este caso, el síndrome de Procusto o por qué despreciamos al que sobresale. Entonces, esta persona de los médicos se quejaba de que el presidente tiene este síndrome. Cuando hablamos del síndrome de Procusto, quiero aclarar, Procusto, hablamos de la incapacidad para reconocer como válidas ideas de otros, el miedo a ser superado profesional o personalmente por otros, la envidia. Todo ello nos puede llevar a eludir responsabilidades, tomar malas decisiones y frenar las iniciativas, aportaciones e ideas de aquellos que pueden dejarnos en evidencia. La incapacidad de Procusto, hablamos del síndrome, un nombre de origen mitológico que retrata una figura que suele observarse en todo tipo de contextos y resulta nefasta para cualquier organización o sociedad. Síndrome de Procusto, aquel que corta la cabeza o los pies de quien sobresale. Y viene la parte, ahí les va, la parte de dónde nació este mito sobre Procusto. En la mitología griega, Procusto era un posadero que tenía su negocio en las colinas de Ática. Procusto tenía su casa en las colinas donde ofrecía posada al viajero solitario. Allí lo invitaba a tumbarse en una cama de hierro donde mientras el viajero dormía lo amordazaba y ataba a las 4 esquinas del lecho. Si la víctima era alta y su cuerpo era más largo que la cama, procedía a cerrar, a cortarles las partes del cuerpo que sobresalían, los pies y las manos o la cabeza. Si por el contrario era de menor longitud que la cama, lo descoyuntaba a martillazos hasta estirarlo. Imagínense nomás. Según otras versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama porque Procusto poseía dos, una exageradamente larga y otra exageradamente corta, o bien una de longitud ajustable. Procusto continuó con su reinado de terror hasta que se encontró con el héroe Teseo, quien invirtió el juego y retó a Procusto a comprobar si su propio cuerpo encajaba con el tamaño de la cama. Cuando el posadero se hubo tumbado, Teseo lo amordazó y ató a la cama, y allí lo torturó para ajustarlo como él hacía a los viajeros. Le cortó a hachazos los pies y finalmente la cabeza. Matar a Procusto fue la última aventura de Teseo en su viaje desde Trecén hasta Atenas. Les digo que me ponen a chambear con todo este tipo de cosas que yo ignoro y bueno. Karen, muchas gracias, me está dando la información. Es una serie que a mí me gusta mucho, que se llama El Patriota No Deseado, está en Netflix. Y allí pueden checar este capítulo que les estoy comentando. Es el volumen 5 de la serie. Hay un episodio que se llama La fea verdad de la moda rápida. No se lo pierdan, de veras lo pone a uno a pensar cómo compramos ropa supuestamente barata, pero que cuesta una nada mandarla a hacer y que ahora que les hablaba de los trabajos que significan sangre, pues pasa todo esto. Dice Blanca Leticia López, ay Procusto reencarno, dice, ay Procusto reencarnó. Muchísimas gracias Blanca Leticia. Y Leticia de la Vega, hoy en especial me voy con un acervo de información muy interesante, mil gracias. No, con muchísimo gusto. De eso se trata, de que hagamos comunidad, de que nos compartamos cosas. Yo hay muchísimas cosas que no conozco, muchísimas cosas que ignoro, otras que las voy tratando de entender. A veces también incurro en errores y bueno, pues trato de enmendarlos. Y bueno, quiero recordarles algo muy bueno que escribió hoy Mario Di Constanzo, que fue diputado por el PRD, con Enrique Peña Nieto estuvo encargado del área
cuestión de la Comisión Bancaria de Seguros y Valores, y este tuit me gustó muchísimo. Ya ven que el presidente la semana pasada estaba hablando de que cambiemos el término de Producto Interno Bruto por desarrollo, y ahora hasta salen quienes están explicando sin entender de qué se trata, que en Nueva Zelanda lo están haciendo. Lean, por favor. Además, ese proyecto de Nueva Zelanda es antes del coronavirus. Pero bueno, no me voy a meter en Honduras ahorita, porque lo que quiero es leer el tuit de Mario Di Constanzo para que se entienda mejor. Dejar de usar el término Producto Interno Bruto como indicador económico es el equivalente a no hacer pruebas suficientes del COVID-19 para decir que controlas la pandemia. Es decir, puedes esconder los fracasos y los muertos. Y allí sí, que entienda quien debe de entender. Les quise comentar este tuit que me gustó mucho, y el artículo que publica hoy en el Financiero Juan Ignacio Zavala. Les aclaro, Juan Ignacio Zavala es hermano de Margarita, por lo tanto es cuñado de Felipe Calderón, pero lo titula Los pleitos presidenciales. El gusto por el pleito que tiene el presidente ha tomado signos de enfermedad. El hombre pasa por niveles de desequilibrio y pérdida de la realidad francamente alarmantes. Lo peor es que ha contagiado a colaboradores que uno suponía cuerdos, como es el penoso caso de Hugo López-Gatell, convertido ya en la edición burocrática de Paco Stanley. Y sigue escribiendo Juan Ignacio hasta que llega a una parte que me llamó mucho la atención. Cuando alguien enumera los odios del presidente, piensa que nada más le faltan la Cruz Roja, Gandhi y San Francisco de Asís. No tarda López Obrador en emprenderla diciendo que la Cruz Roja es una idea neoliberal para lucrar con los muertos, que Gandhi era el tonto útil de los ingleses y que era un bueno para nada, o bien que la austeridad de Asís era, en el fondo, un rescate para las empresas de su papá, que como sabemos, solo se preocupaba por los bienes materiales. Está durísimo ese artículo de Juan Ignacio Zavala. A López Obrador le pareció magnífica idea despotricar en contra de la profesión médica. En una de las mañaneras de la semana pasada dijo, antes los médicos solo buscaban enriquecerse. Llegaba el paciente, ¿qué tienes? Le preguntaban, me duele acá, doctor. Respondía, no, ¿qué tienes de bienes? Le pareció un gran chiste, un gran referente para describir a quienes se dedican al ejercicio de la medicina. Mientras en las calles del mundo se les aplaude, aquí el presidente de la República los denigra y en pocas palabras les dice ladrones. Ay, caray, todavía sigue el artículo, lo pueden ver en el periódico El Financiero, en donde escribe Juan Ignacio Zavala, quien, reitero, es hermano de Margarita y cuñado del expresidente. Digo, porque luego habrá quien diga, sí, estás hablando de alguien con estas características, sí, por eso no le impide hacer análisis de esta naturaleza a una persona, y por eso lo quise comentar. Muchísimas gracias, Mónica Cebes. Me encantó seguir aprendiendo con tu espacio. Gracias, Carmen, con muchísimo gusto. Saludos, Roberto Caso. Roberto, un fuerte abrazo. Gaby Martín, necesitamos que también reencarne un Teseo. Bueno, ya no le sigo porque entonces va a ser una carnicería ahora sí esta transmisión. Quiero recordarles las medidas que tenemos que cuidar. La distancia, la sana distancia, la distancia social, 1,5 metros, 2 metros, para no contagiar a los demás y no contagiarnos. Hoy presentaban un reportaje de ayer en Colorado, en un restaurante que hagan de cuenta que estaba como en los mejores tiempos, lleno, la gente sin mascarilla, espantoso. Y el gobernador ya lo cerró. Muy bien por el gobernador del estado de Colorado, que cerró este lugar. Me parece que fue una gran decisión la que tomó, y bueno, pues hay gente irresponsable que así se las gasta. Entonces vamos cuidando mucho eso, lavarnos las manos constantemente, eso es bien importante. Fíjense, hoy estaba viendo lo de los niños que en las escuelas, en donde, más bien las mujeres que están cuidando varios niños, cada 20 minutos los llevan a lavarse las manos, cada 20 minutos. Y ellas también cada media hora tienen que estarse lavando las manos para evitar los contagios. Esto me pareció muy interesante y les quise compartir ese dato con respecto a la necesidad de que tengamos cuidado. La mascarilla cuando salgamos a la calle, si andamos en la calle, gel antibacterial, y
cuiden muchísimo su salud. Los síntomas: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto. Cualquiera de estos síntomas, sobre todo problemas en la respiración, acudir al médico para que les ayude. Creo que eso es muy importante en estos tiempos de la pandemia. Les recuerdo que en Nueva York particularmente y en Estados Unidos en general, hay ya varios estados en donde hay niños que están sufriendo una inflamación que no han podido determinar qué influye más, el COVID o el, este síndrome de Kawasaki. No lo saben, es una inflamación que ataca también a las arterias coronarias, a las arterias del corazón y está causando muertes. Hoy ya iban creo que 14 niños muertos y les está afectando a niños de entre 2 y 15 años de edad. Por lo tanto hay que cuidar también a los niños, es bien importante. Y como siempre les digo, les he venido diciendo en estos días de encierro, no pierdan de vista la otra epidemia que es el sarampión y la polio. Hay que vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. Aquí tienen los datos de algunas cosas que les queremos compartir y que ojalá les gusten. Blanca Leticia, investigaré, ya lo comento. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la transmisión del día de hoy, son muy amables. Como siempre les digo, si les gusta, aquí nos vemos mañana. Si llegaron tarde, vean la repetición. Si les gusta, replíquenlo, recomiéndenlo y me dará mucho gusto estar con ustedes mientras estemos en este encierro. Así que este es un compromiso. Les decía, quienes tengan a bien suscribirse a mi canal de YouTube, hay un nuevo material que les vamos a compartir posteriormente, pero ahí está, ya está en YouTube, algunas cosas que creo que son diferentes y que tienen alguna vinculación con lo que está pasando, pero que están dentro del ámbito de la comunicación. Muchísimas gracias, cuídense mucho, por favor.